Tú haces y permites, Señor, en nuestras vidas. En este momento te suplicamos, papito lindo, que por favor tú puedas poner guarda, Padre Celestial, en mis labios para que todo lo que hablemos venga, Señor, a edificar, venga a consolar, venga a exhortar. En el nombre de Jesús también te suplicamos, Señor, por la vida de tus hijos, papito lindo, para que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre de ellos, y que pronto, Señor, ellos puedan estar restablecidos, Señor, al 100% en su salud. Dios Todopoderoso, así te lo suplicamos en esta hora. También te suplico una vez más, papito lindo, por favor, por la palabra, en el nombre de Jesús, para que la misma, Señor, venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra que lleve mucho fruto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Hoy vamos a tocar un tema, igual que todo, era muy importante. Vamos a dejar por un momento los temas matrimoniales y vamos a entrar a otro tipo de temas. Y en esta oportunidad yo quiero hablarles de un tema que hemos titulado la batalla en la mente. Amén. Repito, vamos a hablar del tema la batalla en la mente. Este tema, mis amados hermanos, al igual que todo, ¿verdad? Es muy importante porque cuando ustedes y yo nos escudriñamos, como lo decimos a veces, ¿verdad? Concienzudamente, como quien dice, siendo 100% sinceros con nosotros mismos, porque ustedes y yo sabemos que alguien, por ejemplo, nos puede preguntar, ¿y qué tal está? ¿Cómo le va? Y uno puede decirle a la persona, pues bien, bendito Dios, estoy bien. Pero solamente, mis amados hermanos, uno sabe en realidad qué tan bien está, qué tan cierto es lo que está pronunciando con sus labios, ¿verdad? Si es cierto que está bien. Y normalmente ustedes y yo, pues, no somos gente, ¿verdad?, de estarle contando nuestra vida a cualquiera que nos pregunten qué tal, cómo está, y si no estamos bien, le contamos todo exactamente como estamos, sino la mayoría de veces, mis amados hermanos, utilizamos esta frase, pues, bendito Dios, estoy bien, o gracias a Dios, estoy bien. Como dicen, ¿verdad? La utilizamos como un cliché, solo para demostrarle a la gente que estamos bien, o para que la gente no pregunte más, porque al final, como repito, muy probablemente no seamos nosotros de la gente que a todos les contamos exactamente cómo estamos. Pero más sin embargo, hay una etapa, mis amados hermanos, en nuestra vida en la que sí nos es necesario, ante esa pregunta, ¿qué tal, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, qué sé yo, perdón, ¿qué tal, cómo estás? Y llega un punto en el que responder a esa pregunta tiene que ser una respuesta sincera, en medio de la cual ustedes y yo podamos decir, pues mira, como se traten, ¿verdad? Mira, pues siendo sincero, no me encuentro muy bien. No me estoy refiriendo en este momento, acuérdense que el tema está vinculado a la batalla en la mente. Amén. Y con lo que yo estoy hablando en este momento no me estoy refiriendo, por ejemplo, a que físicamente tengamos alguna enfermedad, porque la verdad es que cuando alguien pues está enfermo, ¿verdad?, se le echa de ver sin necesidad de que pronuncie palabra alguna, sino me estoy refiriendo, mis amados hermanos, a esas batallas en la mente, en la que muchas veces, por ejemplo, nos pasa con el cónyuge, ¿verdad? Como lo hablamos en los temas anteriores, que probablemente el cónyuge viene y nos pregunta, ¿y qué tiene? ¿O qué tenés? ¿O qué tienes? Y uno así todo indiferente responde, nada. O sea, ahí estamos demostrando que con las palabras, con los labios, pues probablemente no haya nada, no tengamos nada. Pero con nuestra actitud estamos demostrando que con la misma actitud en la mente, mis amados hermanos, solamente nosotros sabemos en realidad cómo estamos, qué tenemos, qué pensamos,
Y ante esa pregunta, ¿verdad?, que el cónyuge pueda hacer de qué tiene, cómo está o qué le pasa, llega un momento en el que uno tiene que ser sincero, ¿verdad?, con el cónyuge. Podemos hablar también de ser sincero con el pastor, ¿verdad? De ante qué tal, hermano, hermana, cómo se encuentra. Y uno saber, mis amados hermanos, a quién poder abrirle su corazón para que esas batallas en la mente no puedan ganarnos ventaja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que tal es el pensamiento en el corazón. Vamos a aprender mucho del corazón, mis amados hermanos. Tal es el pensamiento, dice la Biblia, en el corazón del hombre, tal resulta siendo él. En otras palabras, todo lo que el hombre piensa, ¿verdad? Eso tarde o temprano termina haciendo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y aunque dije que no íbamos a hablar del matrimonio, ¿verdad?, pero voy a poner un ejemplo. Miren, bendecimos nuestro matrimonio, mis amados hermanos, pero si algo yo me he dado cuenta en matrimonios, pues, que no son los nuestros, ¿verdad? De que lamentablemente cuando alguien comete algún tipo de infidelidad, la infidelidad, mis amados hermanos, no empieza con el acto mismo, sino empieza en un pensamiento. Y si ese pensamiento se sigue atesorando, ¿verdad? Y atesorando y atesorando, y no se tiene la libertad de poder expresarle ese pensamiento al cónyuge, esto va acrecentándose al punto de que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Por ejemplo, una de las cosas de las cuales ustedes y yo tenemos que cuidarnos es, mis amados hermanos, de las emociones. ¿Por qué? Porque ustedes y yo podemos sentir una emoción, ¿verdad? Ok, vino algo que me emocionó, me produjo alegría, bueno, y estoy emocionado. Pero luego, si yo no logro controlar esa emoción, ya la emoción pasa a convertirse en un sentimiento. Amén. Es como, por ejemplo, quizá cuando nos enamoramos, perdón, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Probablemente ya cuando nos dimos cuenta que había algo en nuestro corazón hacia él o hacia ella, al verlo nos emocionábamos. Pero luego de esa emoción empezó a surgir un sentimiento. Amén. Ya pasó que cuando ya no lo veíamos, ya lo o la extrañábamos. O sea, lo que empezó con una emoción de me emocioné al verlo, al verla, ahora ya se convierte en un sentimiento de que ya lo extraño. ¿Por qué? Ya la extraño porque no la he visto, no sé nada de él, no sé nada de ella. Luego ya viene esto, mis amados hermanos, de que esa emoción se convierte en un sentimiento y el sentimiento se convierte en un pensamiento. Y ya viene ahí en el momento que uno ya va de pensar en él, va de pensar en ella y cómo estará y qué estará haciendo, por qué no me escribe, por qué no me responde. Y ahí está, uno va de pensar. Y luego este pensamiento, mis amados hermanos, llega y se convierte en una acción. A tal punto de que todo empezó con una emoción, pero ahora me doy cuenta de que ya siento algo por él, siento algo por ella, me doy cuenta de que ya esto es un sentimiento porque ya lo extraño, ya solamente vivo pensando en él, en qué estará haciendo. Entonces llega un punto en el que uno puede empezar con una relación, ¿verdad? De que a como nos lo han enseñado, amistad, compromiso, llegar al matrimonio. Entonces nos damos cuenta que todo empezó con una emoción. Me emocioné tal vez con la forma en la que ella me vio. Me emocioné con la palabra que él me dijo. Y al final, ¿cómo terminamos, mis amados hermanos? Casados. Y ese es el conflicto con lo que es la mente. Yo estoy poniendo ahorita pues un ejemplo sano, ¿verdad? Un ejemplo bueno de cómo si no logramos controlar nuestras emociones se convierten en sentimientos, de sentimientos pasan a pensamientos y de pensamientos pasan a acciones.
Empezamos con nuestro cónyuge con una emoción y terminamos casados, mis amados hermanos. Y primeramente Dios, pues así continuemos, mis amados hermanos. Pero de la misma forma acontece cuando es una infidelidad, cuando es un adulterio, cuando es una emoción, mis amados hermanos, que no tenga nada que ver con el reino de Dios, sino con las tinieblas, como puede ser la ira, el rencor, que con todo esto pasa lo mismo, la tristeza. Hay más de algo nos causó una emoción, pero no fue una emoción de alegría, ¿verdad? Sino una emoción de tristeza. Alguien tal vez nos dijo algo y pasa lo mismo, que es, la tristeza empieza como una emoción, luego mis amados hermanos vienen y ya yo siento, valga la redundancia, ese sentimiento y la gente me ve y probablemente ese sentimiento se refleje, ¿verdad? Y se eche de ver de que estoy triste. Luego ya viene el pensamiento y del pensamiento llega uno a la acción de que estoy triste porque alguien me dijo, alguien me hizo, y esa tristeza no se me va a ir hasta que yo no vea a aquel que me hizo o me dijo pagando las consecuencias o igual que yo. Y todo esto va evolucionando, mis amados hermanos, a tal punto de que, repito, empieza con una emoción, luego viene un sentimiento, un pensamiento, y el ser humano que no logra controlar sus emociones, mis amados hermanos, termina ejecutando aquello que pensó. Por eso vuelvo a la carga con esto, el tema de la batalla en la mente. Amén. La batalla en la mente. Por otro ejemplo, en alguna oportunidad quizá alguien viene, mis amados hermanos, y nos invita, qué sé yo, a una boda, unos 15 años, el cumpleaños de alguien, una reunión en la casa. Y tal vez nosotros somos personas que no mucho nos gusta socializar, o más de algo tenemos ahí en el corazón, probablemente en contra de la persona que nos extendió la invitación. Y decimos, ¿verdad? Yo no voy a ir, yo no estoy yendo. Luego viene, se acerca la fecha y probablemente, bueno, vamos, ¿verdad? Resultamos yendo a la reunión y ya en la reunión llegamos con la persona y lo saludamos y ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Y estamos ahí sentados presencialmente, ¿verdad? Pero tal vez en nuestras mentes, ¿y yo qué hago aquí? Mejor me hubiera quedado en la casa. Tal vez juega el Saprissa, ¿verdad? Y acaba el clásico contra la liga. ¿Qué hago aquí? Mejor estuviera viendo el partido. Y tal vez estamos en la reunión, pero pendientes de cómo va el partido. Estamos en la reunión y probablemente en nuestros pensamientos va de ver, va de mencionar, hablando dentro de nosotros mismos, dentro de algo que se llama dialogismo, como repito, ¿qué hago aquí? O las mesas tan feas, o no hay ni atención, mejor me hubiera quedado en mi casa, mejor me hubiera quedado durmiendo. Y ahí está, mis amados hermanos, la batalla en la mente, de que estamos en un lugar físicamente, pero en realidad en nuestros pensamientos no hubiéramos querido ir, hubiéramos querido quedarnos en la casa, hubiéramos preferido ir a cualquier otro lugar menos ahí. Y es exactamente ese tipo de cosas en las que se va manifestando las batallas, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos en la mente. Eso es en relación a otras personas, ¿verdad? Ahora bien, pueden venir pensamientos en relación a nosotros mismos. Probablemente viene alguien y nos da una palabra de parte del Señor y empezamos a meditar en la palabra y a pensar, no, yo estoy muy joven, lo que decían algunos profetas, ¿verdad? Pero yo soy un niño. Otro decía, pero yo soy un anciano. Otro decía, pero yo soy tartamudo. Otro decía, pero yo soy esclavo. Otro decía, pero mi familia es la más insignificante y además somos pobres. Si nos damos cuenta, todos estos que les mencioné son personajes bíblicos, mis amados hermanos. Cada uno de ellos, no les puse nombre, pero cada uno de ellos está escrito en la palabra del Señor. Y cada uno de ellos tuvo una batalla en su mente, en donde Dios quería utilizarlos, en donde Dios quería hacer algo con ellos, mas sin embargo ellos tenían problemas. ¿En dónde?
en sus pensamientos, en su mente. No se creían capaces, no se creían dignos, no tenían el valor para poder hacer las cosas, se menospreciaban a sí mismos, a pesar de que Dios mismo los estaba escogiendo. Y si vamos entendiendo hasta donde voy en este momento, ustedes y yo al meditar, mis amados hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Cuando me refiero en nuestra vida, me refiero a los años que tenemos, ¿verdad? Y en nuestro diario vivir me refiero a cada día, cómo nosotros actuamos ante cada día, cómo nosotros actuamos ante las dificultades, ante las bendiciones. Es sorprendente, mis amados hermanos, pero yo conozco gente a la que cuesta, sinceramente les digo, bendecirlos. ¿Por qué? Porque a veces no les gusta recibir algo y uno quiere bendecirlos y ay no, pastor, pero qué pena, usted tal vez lo necesita. No se trata de si yo lo necesito o no, sino se trata de que el Señor ha puesto en nuestros corazones el deseo de bendecir a la gente y hay mucha gente a la que le cuesta recibir. Por algo la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, hay bienaventuranza cuando se da y también hay bienaventuranza cuando se recibe. Pero dice que uno es más bienaventurado cuando da. Pero no dice que cuando uno recibe no es bienaventurado. En las dos líneas hay bienaventuranza. Amén. Entonces les estoy como comentando estos pequeños ejemplos, mis amados hermanos, para que ustedes y yo reconozcamos delante de la presencia del Señor, si así es, ¿verdad? De que constantemente tenemos problemas con nuestros pensamientos. Uno de los problemas típicos, ¿verdad?, que pasa en la actualidad con los matrimonios es las famosas llamadas, ¿verdad?, por celular, de que tal vez él o ella está llame y la persona a la que la están llamando no atiende el teléfono y rápido empieza el enemigo, ¿verdad? O a veces ni siquiera es el enemigo, sino la misma carne a formular pensamientos como ¿por qué no responde? ¿Por qué no contesta? De plano no está en la casa, de plano anda en la calle, de plano está enojada. Y un montón de pensamientos, mis amados hermanos, cuando en realidad a veces las cosas son tan simples y tan sencillas como, por ejemplo, el celular se quedó sin carga. Y son cosas fortuitas, mis amados hermanos, que yo les podría decir, aún la tecnología esté tan avanzada como está, los celulares siempre van a necesitar carga y en más de algún momento se van a descargar y va a haber un momento en que, lógicamente, al estar descargado, las llamadas no van a entrar. Y son cosas, como repito, fortuitas, ¿verdad?, tan comunes, pero si uno no ha sido ministrado o libre en relación a los problemas o a las batallas en la mente, una cosita, mis amados hermanos, como ponemos el ejemplo de la llamada fortuita, ¿verdad?, puede provocar que en el matrimonio hayan problemas muy serios. Amén. Imaginemos ya la desconfianza de no me contesta porque de plano saber ni con quién está. No me contesta de plano porque algo ha de estar hablando mal de mí. Y le empezamos a dar rienda suelta a nuestros pensamientos. Y probablemente cuando ya estamos juntos, ¿verdad?, la primera pregunta o la primera queja, ¿verdad?, o reclamo, mira, voy a llamar y ¿por qué no contestas esa cosa? ¿Por qué no contestas ese teléfono? Entonces viene él o viene ella y da su explicación y probablemente uno pensó de todo, ¿verdad? Y cuando recibimos la explicación, muchas veces lo que hacemos es quedarnos callados, ¿verdad?, y no decirle nada de lo que pensamos porque uno mismo se siente mal. Qué mal pensado soy pensando esto y esto de mi cónyuge y él o ella así no hicieron nada de lo que yo estaba pensando. Esa es una batalla en la mente, mis amados hermanos, que solamente estoy poniendo algunos ejemplos que si ustedes y yo no logramos controlar nuestros pensamientos, mis amados hermanos, corremos el riesgo, escúchenme lo que les voy a decir, de espiritualmente hablando, irnos degradando a tal punto de que perdamos la naturaleza de Dios en nuestras vidas y le permitamos al enemigo que sus dardos encendidos, que la Biblia lo dice, entren directamente
Y podemos correr el riesgo de lo que la Biblia dice, de que por cuanto los seres humanos, mis amados hermanos, abandonaron, se apartaron de Dios, cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron el uso, así lo dice la Biblia, natural del hombre y la mujer, y se encendieron en sus pasiones, metiéndose hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces dice, Dios los entregó, según la versión puede decir diferente, a una mente depravada, a una mente reprobada, a una mente calcinada. Cuando hablamos de una mente calcinada, mis amados hermanos, estamos hablando prácticamente solo de cenizas, ¿verdad? De que hubo una mente ahí, pero ya se consumió, ya no existe nada más que cenizas. Y qué tipo de pensamiento se podrá tener con una mente quemada, mis amados hermanos, una mente desgastada, una mente reprobada, una mente depravada. Pues yo creo que las mismas palabras con las que estamos tipificando las mentes dan la respuesta. Amén. Es por eso la importancia de cumplir lo que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor, guarda. Ustedes y yo sabemos que dice tu mente, perdón, tu corazón, pero en esa palabra, mi amado hermano, también cabe la palabra mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque es como fuentes de vida, porque son manantiales de vida. Y hay una versión que dice, porque de él provienen las consecuencias de la vida. O sea, por no guardar el corazón, mis amados hermanos, uno puede llegar a pagar y a sufrir grandes consecuencias que, simple y sencillamente, si uno hubiera guardado su corazón, si uno hubiera guardado sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, se hubiera evitado un montón de problemas. Algo les digo que a nosotros como pastores acá en Guatemala nos ha pasado, es de que los niños, mis amados hermanos de aquel entonces, ¿verdad? Pues ya crecieron y el día de hoy son jóvenes y han tenido unos problemas sentimentales que ustedes no se imaginan, mis amados hermanos. Y por no obedecer y por no hacer caso, por no guardar su corazón ante la instrucción nuestra como pastores, miren, les digo sinceramente, se han metido unos problemas que uno como padre nunca se los va a desear a uno de sus hijos. Y esto les ha pasado solo por no poder guardar su corazón, solo por no poder guardar sus pensamientos, cumpliéndose lo que la Biblia dice, que hay seres humanos que se creen sabios en su propio entendimiento, sabios en su propia opinión, sabios en sus propios pensamientos, y que miran caminos que para ellos parecen caminos de vida, pero al final son caminos de muerte. Entonces, con la ayuda del Señor, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, y que ustedes y yo identifiquemos contra qué tipo de pensamientos nos toca batallar constantemente, porque esas batallas en la mente, mis amados hermanos, hacen que literalmente nuestro cuerpo se canse, se fatigue. Y a la hora, mis amados hermanos, de querer echar mano de la energía que nuestro cuerpo pues tiene, ¿verdad? Para poder realizar los quehaceres de la casa, para poder relacionarse con la familia, ¿verdad? Resulta que uno está cansado, uno no se siente bien, se siente débil, se siente mareado. ¿Por qué? Porque los pensamientos, mis amados hermanos, aunque lo creamos o no lo creamos, consumen nuestra energía, más de que hubiéramos pasado trabajando 24 horas al día sin descansar. Cuando uno tiene problemas, mis amados hermanos, en la mente, literalmente nada descansa. Pues tal vez les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado, de que me voy a acostar, ¿verdad? A veces ya a altas horas de la noche o de la madrugada me voy a acostar, pero como ahí están los pensamientos, va a dar vuelta y va a dar vuelta los pensamientos, me acuesto y no me logro dormir. ¿Por qué? Porque los mismos pensamientos no dejan que el sueño se ministre. Me levanto, mis amados hermanos, y sigo pensando. Y cuando uno se levanta cansado. ¿Por qué? Porque lógicamente no pudo reposar, no pudo descansar. Y es ahí donde dicen los que estudian todo esto de la mente, ¿verdad? De los pensamientos, del comportamiento del ser humano, de que es más
cansado, mis amados hermanos, trabajar con la mente que el trabajo físico. ¿Por qué? Porque el trabajo físico pues es normalmente, digámoslo, 8 horas, ¿verdad? Y luego tiene la persona hasta 16 horas para descansar si así lo desea. Mas sin embargo, cuando uno tiene batallas en los pensamientos, mis amados hermanos, los pensamientos no lo dejan a uno descansar. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo problemas en mis pensamientos porque tengo rencor, tengo cólera, estoy enojado con alguien que me hizo algo. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, cuando vemos a esa persona, probablemente se nos revuelve el estómago, quisiéramos decirle esto, hacerle lo otro, pero no se puede, ¿verdad? Entonces nos enojamos a tal punto que ni en foto lo o la queremos ver. Y escuchamos que están por ahí, ¿verdad? Y lo que hacemos, no, ahí está, salgo después. Y no salimos con tal de ¿qué? De no verlos. Pero aunque físicamente y literalmente no los vemos, ¿qué pasa? Cuando vamos a almorzar, estamos pensando en esta persona. Nos metemos a la ducha, estamos pensando en esta persona. Nos vamos a dormir y estamos pensando en esta persona. Vamos al mall, vamos al súper, vamos a la tienda o a la pulpería o a donde sea y estamos pensando en esta persona. Es algo que literalmente no queremos ni ver a dicha persona, pero en nuestros pensamientos esa persona está con nosotros 24 horas al día. Y esas son las batallas, mis amados hermanos, en la mente que tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Muchas veces, ¿cómo se vencen estas batallas en la mente? Pidiendo perdón, entregando perdón, otorgándole perdón a la persona. ¿Por qué? Porque el perdón, como lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, no es un sentimiento. El perdón es una decisión de que yo tengo que decidir perdonar si alguien me hizo algo, ¿verdad? No porque la persona se merezca mi perdón, sino porque yo sí merezco vivir en paz. Amén. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes y yo seamos bien sinceros con el Señor sobre todas las cosas, pero también sinceros con nosotros mismos, mis amados hermanos, para poder identificar, ¿verdad?, qué tan libres somos en nuestra mente o qué tan atados o qué tantas batallas tenemos en nuestros pensamientos. Y como estamos hablando de batallas en la mente, amén, muchas veces son batallas, mis amados hermanos, que peleamos solos. Por ejemplo, este es un ejemplo que se me ocurre ahorita. Voy a dar ejemplos, ¿verdad? Y no he puesto ni una base bíblica, pero ya vamos a leer la palabra. Por ejemplo, hablemos de una persona dentro de un matrimonio, ya sea el cónyuge, la mujer o el hombre. Pensemos que tiene problemas con la pornografía. Él está casado, ella está casada, pero tiene este tipo de problemas. Y lógicamente, ¿verdad?, cualquiera entendiera de que si la persona está casada no debería de tener este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque para eso pues, se casó, ¿verdad? Para poder experimentar y desarrollar su sexualidad de una forma sana con su cónyuge. Pero pensemos que tiene este tipo de problema y lógicamente no va a tener la libertad, no va a tener la confianza para poder ir y decirle a su esposa o decirle a su esposo: mira, yo tengo este tipo de problemas, ayúdame. Sino antes bien, ese problema, mis amados hermanos, son problemas de que, a menos de que el Espíritu Santo, mis amados hermanos, convenza a la persona de su pecado o que se lo descubran. De lo contrario, muy poca gente se confiesa o se ministra, mejor dicho, de este tipo de pecados. ¿Por qué? Porque son uno de los pecados, mis amados hermanos, que más vergüenza traen a la persona que lamentablemente ha caído en este tipo de problema. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Si no tiene confianza con los pastores, no tiene confianza con su cónyuge, no tiene confianza con el esposo, con la esposa, no tiene confianza con nadie, entonces ¿en dónde va a estar su batalla? En sus pensamientos, en la mente, en el corazón, en el alma, mis amados hermanos. Cuando yo menciono todas estas palabras, bíblicamente hablando, cuando la Biblia en algunas citas aparece la palabra mente, la palabra corazón, la palabra alma, algunas versiones aún hasta mencionan la palabra
hígado. Amén. Está hablando de lo mismo en el original. Todo es lo mismo, mis amados hermanos. Es la mente. Amén. Es el corazón. Viene a relacionar todas las palabras, pero en determinado momento utiliza diferentes palabras para que ustedes y yo podamos entenderlo mejor. Y cuando hablamos, por ejemplo, de el hígado, ¿verdad? La ciencia pues nos muestra de que una de las funciones principales de nuestro hígado es purificar la sangre. Imagínense, mis amados hermanos, si cuando la Biblia dice, cuando menciona esto de el hígado, está hablando de un hombre que va hacia la casa de la mujer ramera y no sabe, dice, que su hígado o su corazón o su alma o su mente van a ser traspasados con una saeta. Entonces, pero una versión que yo leí, como repito, dice claramente, y no sabe que su hígado, dice, será traspasado con una saeta. Y por eso les pongo este ejemplo, porque cuando alguien tiene problemas en la mente, literalmente, ¿verdad? Espiritualmente hablando, se puede poner el ejemplo del hígado, desde la función que el hígado tiene literalmente en nuestros cuerpos. Y como repito, ¿y cuál es una? Porque tiene muchas, pero una de las funciones del hígado es purificar la sangre. Entonces una persona, mis amados hermanos, que tiene batallas en su mente, que está batallando en sus pensamientos, pueden ser pensamientos de fracaso, pensamientos de pecado, pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad, pensamientos de inutilidad. Si lo comparamos con el hígado, va a tener problemas también con lo que es la santidad. Va a tener problemas con lo que es la purificación de su ser integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque con algo está batallando en su mente. Más de algo, mis amados hermanos, cuando uno tiene ese tipo de batalla, lo está contaminando. Y si uno no logra vencer ese tipo de batallas en la mente, va a terminar cediendo, amén, aquello que pueda estar estorbando, cumpliéndose. Repito lo que dice en el libro de Proverbios: tal es su pensamiento, en su corazón tal es él. Amén. Y aquí viene algo, mis amados hermanos, en relación a lo que es nuestro estilo de vida. Yo se los he dicho en más de una oportunidad acá a los hermanos, se los digo a ustedes ahora. Miren, por más bien o mal que ustedes y yo consideremos que vivimos en relación al tipo de vida que tenemos, al lugar en donde vivimos, ustedes y yo podemos pensar, no, yo aquí donde vivo, yo vivo re bien. Alguien podrá pensar, no, yo donde vivo no vivo tan bien, pero tengo que vivir ahí. Ok, en este punto no importa si vivimos tan bien o tan mal. A lo que voy es de que no importa si vivimos bien o vivimos mal. Creo que en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, siempre ha estado el deseo de vivir un poquito mejor. Eso es en los pensamientos. Y si en nuestros pensamientos, mis amados hermanos, está el deseo de vivir mejor, ¿por qué? Si sí tenemos el pensamiento, ¿por qué no vivimos tan mejor como quisiéramos? Porque hay una batalla en la mente, mis amados hermanos, que nos lo impide. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay una carretera, pues, que se le llama Carretera El Salvador. Y ustedes podrán preguntar, ¿y por qué se llama Carretera El Salvador, pastor? Porque lo lleva uno al Salvador. Bueno, el asunto es que esa carretera es muy famosa porque a sus alrededores, ¿verdad?, hay casas muy bonitas y vive gente pues de mucho dinero, ¿verdad? Un terreno ahí es carísimo, mis amados hermanos, y no cualquiera pues tiene la posibilidad de poder comprar un terreno o una casa ahí. Y quien tenga una casa por ahí pues se le considera gente pues de dinero, ¿verdad? Si no rica, por lo menos una posición económica ahí media alta, ¿verdad? Casi de la alta. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque mucha gente acá en Guatemala, cuando se les pregunta, mire, ¿y usted dónde quisiera comprar una casa? Carretera El Salvador, carretera El Salvador y carretera al Salvador, ok. Los pensamientos ahí están. Le gustaría vivir a mucha gente ahí, en ese lugar, carretera El Salvador. Pero ¿por qué no lo logran, mis amados hermanos? Porque mucha gente, a mí me gustaría vivir ahí, pero para empezar,
¿cuánto cuesta un terreno? O sea, vienen los pensamientos y la batalla en la mente. Ah, no, muy caro. Comprando ese terreno que cuesta tantos dólares, con eso mejor bien compro una mi manzana, un terreno mucho más grande, ¿verdad? Entonces el pensamiento, el deseo y el pensamiento está ahí. Pero ¿por qué mucha gente no lo logra, mis amados hermanos? Porque tiene problemas en su mente. De, por ejemplo, cuesta tantos dólares el terreno. Ay, Dios, y aquí a que yo junte esa cantidad de dinero, primero me muero y nunca lo voy a poder comprar. Dicho y hecho. Primero se va a morir y nunca lo va a poder comprar. ¿Por qué? Porque tiene el deseo en sus mismos pensamientos, pero a la vez viene la batalla de que le dice, no, usted no puede, usted es pobre, usted es inútil, para eso solo la gente de dinero, solo la gente rica, solo los que reciben una herencia de sus papás, y al final se murió con su deseo en el corazón. Repito, espero estarme dando a entender y que ustedes y yo, a la luz de la palabra, por lo menos logremos detectar, identificar, mis amados hermanos, uno de nuestros sueños. ¿Cuál ha sido uno de nuestros sueños? Qué sé yo, tal vez alguien dirá, bueno, yo deseo una mi bonita casa, pero si la desea, si la piensa, ¿por qué no la puede alcanzar? ¿Por qué no la puede obtener? No es, mis amados hermanos, no es por la edad, no es porque no se tenga el dinero, es que si uno se propone, si uno busca los medios, las fuentes, toca las puertas que haya que tocar, las puertas se abren y uno lo logra. Pero ¿qué es lo que nos dice la mente, mis amados hermanos? Podemos pensar acá lo que la mente le decía a Moisés, ¿verdad? ¿Qué le decía la mente a Moisés? Usted es tartamudo, usted no puede. Y ustedes y yo sabemos el diálogo entre Dios y Moisés, ¿verdad? Y al final Moisés terminó haciendo lo que Dios dijo, pero él no quería, porque en su mente él dice, ¿y qué voy a decir yo cuando me presente delante de Faraón? Si tú sabes que yo soy tardo de lengua, si tú sabes que yo soy tartamudo, si tú sabes que yo soy lento para hablar. Y para Dios, mi amado hermano, esa limitante que Moisés tenía en su mente no fue suficiente para no utilizarlo. Lo utilizó, pero Moisés tuvo que creerle a Dios, mis amados hermanos, y lo convirtió en un libertador. Amén. La Biblia muestra que eran aproximadamente 600,000 personas las que él fue a sacar, sin contar, mis amados hermanos, a las mujeres y a los niños. ¿Por qué? Porque recuérdense que había una etapa en la que a los niños pues no se les contaba, y se contaba con ellos hasta que tenían una edad de 20 años. ¿Por qué? Porque ya podían ser reclutados como soldados o empezar a ser instruidos para el sacerdocio, y a los 30 años lo empezaban a ejercer. Entonces imaginemos 600,000 sin contar mujeres y niños. Entonces dicen los estudiosos que aproximadamente él bien sacó de 2 a 3 millones de personas de ahí, mis amados hermanos, de Egipto. Y él estaba batallando con que no podía hablar y fue a sacar una gran cantidad de gente. Entonces sí podía. Pero ¿qué necesitó? Que Dios le ministrara esa área en sus pensamientos, en donde él se creía inútil. Y acá es donde ustedes y yo tenemos que reflexionar a la luz de la palabra, mis amados hermanos, de qué tanta capacidad Dios nos ha entregado. Porque la Biblia dice que cuando el Señor repartió los talentos, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero escrito está que a cada uno le dio según su capacidad. No significa de que uno fuera más útil y el otro más inútil, sino que Dios dio diferentes capacidades, mis amados hermanos. Dios nos dio diferentes funciones y tenemos que aprender a ser felices con la capacidad que Dios nos ha entregado y con el talento que Dios nos ha entregado, y con lo que Dios nos ha dado, multiplicarlo. Amén. Recuérdense que hemos hablado por lo menos 7 temas, mis amados hermanos, de los frutos del matrimonio. Amén.
En estos días he vuelto a leer el libro de Génesis en sus primeros 10 capítulos y me he dado cuenta de algo, mis amados hermanos, de que Dios pronuncia esas palabras, mis amados hermanos, de fructificar y multiplicar, las mismas palabras que le dijo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Que ya las escudriñamos. Por lo menos en el libro de Génesis, en los primeros 10 capítulos, por lo menos esa frase la menciona 3 veces. Fructificad y multiplicaos. Dice así como lo leímos nosotros en Génesis 1:28. Le dice lo mismo. Y dijo Dios, fructificad y multiplicaos. Se lo dijo a los seres vivos en el 5.º día. Cuando Dios creó los seres vivos, les dijo, fructificad y multiplicaos. Luego vino, mis amados hermanos, el 6.º día, que fue cuando creó al varón y a la hembra, ¿verdad? Y Dios dijo, ya ustedes y yo lo sabemos, fructificad y multiplicaos. Ahora bien, en Génesis capítulo 9, si no recuerdo mal, o capítulo 10 por ahí, pero en uno de los dos tiene que estar, dice la Biblia que cuando Noé y su familia salieron del arca, amén, Dios dijo lo mismo. Dios les dice, Dios los bendice y Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo le dijo a los seres vivos, lo mismo le dijo al hombre y a la mujer, y lo mismo le dijo a Noé y a su familia. Recordemos que ahí estaba Noé y su esposa, ¿verdad? Y Sem, Can y Jafet y sus esposas. Entonces, cuando ustedes y yo escudriñamos esto, el Dios que tenemos, mis amados hermanos, es un Dios que bendice todo lo que fructifica, bendice todo lo que se multiplica, y todo aquello que no fructifica ni se multiplica, Dios o lo corta o lo quita. Recordemos que la higuera no fructificó, la cortó. Recordemos que el que se le dio un talento lo enterró, y claramente dijo el Señor de los talentos, ¿verdad? Quítenselo, entréguenselo al que multiplicó los 5 y ahora tiene 10, y a este que no multiplicó lo que le di, échenlo a las tinieblas de afuera. Lo llamó siervo inútil y lo llamó siervo infiel. Entonces, si algo nos damos cuenta, mis amados hermanos, es de que Dios ya pronunció palabra, mi amado hermano, sobre nosotros, la raza humana, para que no seamos ni inútiles ni infieles. Pero el enemigo es demasiado astuto, mis amados hermanos. Dice la Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, de que la serpiente, dice, era el animal más astuto entre los animales salvajes. Y la Biblia también habla ahí en la versión, la Nueva Traducción Viviente, de los animales domésticos. Hace una diferencia. Nuestras Biblias, las Biblias normales dicen animales puros y animales impuros. Pero esa Biblia que estoy leyendo, la Nueva Traducción Viviente, dice animales salvajes y animales domésticos. Entonces la serpiente, mis amados hermanos, no solamente era la más astuta, sino que también era salvaje. Amén. ¿Y qué fue lo que aconteció? De que la serpiente, con su astucia y con el hecho de ser salvaje, engañó, mis amados hermanos, a la mujer, prácticamente quitándole así todos los frutos que ella había entregado, mis amados hermanos, convirtiéndola en inútil, porque la Biblia dice, ya en el libro de, ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 20 y algo, por ahí, cuando ya Dios había prácticamente determinado la sentencia sobre la serpiente, sobre Adán y sobre la mujer, dice dice la Biblia ahí que Adán le puso por nombre a su mujer Eva. Ella no se llamaba Eva hasta que Adán le puso un nombre, le puso Eva, y dice que le puso ese nombre porque ella era madre de todos los vivientes. Amén.
Entonces, dando a entender, mis amados hermanos, de que el hombre y la mujer dentro del huerto tuvieron hijos, amén, porque cuando ella ya fue sentenciada para ser echada del huerto, Adán le pone por nombre Eva, porque dijo, era madre de los vivientes. Lo sacaron a ellos dos, pero como los hijos que tuvieron no pecaron, se quedaron guardados, mis amados hermanos. Y entonces se cumple lo que la Biblia dice, de que Adán conoció a su mujer y nació Caín. La volvió a conocer y nació Abel. La volvió a conocer y nació Set. Y cuando vemos a los descendientes, mis amados hermanos, a los primeros 10 hombres hasta Noé, cuando ya Dios sentencia a la humanidad por medio del diluvio, dice, estos son los descendientes de Adán. Y dice Adán y luego dice Set. No dice Caín ni Abel. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta cómo Eva dejó de ser madre de vivientes y se convirtió en madre de seres, mis amados hermanos, mortales, que a su tiempo iban a ver muerte. Tal es así que la Biblia muestra que Caín mató a Abel. Por eso fue que Abel no es contado dentro de los descendientes de Adán. ¿Por qué? Porque lo mataron. ¿Y por qué Caín, a pesar de que quedó vivo, por qué tampoco es contado dentro de los descendientes de Adán? Porque a Caín le cayó una maldición, mis amados hermanos. Dios lo marcó de tal forma de que prácticamente toda su descendencia quedó marcada para siempre por la sangre que derramó su padre, mis amados hermanos. Y entonces ni Abel ni Caín servían para poder levantar una nueva generación, sino que el que fue tomado en cuenta fue Set, mis amados hermanos, porque la Biblia claramente dice que cuando Set nació, entonces los hombres empezaron a buscar de Dios en aquel tiempo. Entonces démonos cuenta, ni cuando nació Caín ni cuando nació Abel los hombres buscaron de Dios, sino hasta que Set nació, mis amados hermanos, todos los hombres empezaron a buscar de Dios. Y aquí es donde nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo la serpiente, el diablo, que Jehová lo reprenda, si algo busca es estorbar que ustedes y yo fructifiquemos y multipliquemos. ¿En dónde busca estorbarnos? En la mente. Recordemos que el mismo apóstol Pablo dice, pero yo temo, dice, que como la serpiente engañó a Eva, amén, hay alguna versión que dice, temo que así como la serpiente le embotó los sentidos a Eva. Entonces, cuando se habla de los sentidos, mis amados hermanos, los sentidos están vinculados a la mente. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tocamos algo, por ejemplo, si lo que estamos tocando es áspero, o sea, ok, la mano lo toca, pero ¿en dónde ustedes y yo identificamos que es áspero? O sea, viene acá, lo toco, pero luego, mis amados hermanos, viene el pensamiento, es áspero. Pruebo algo, me meto algo a la boca y siento que es dulce. Entonces, ¿cómo sé que es dulce? Lógicamente la lengua no me lo dice, la lengua está degustando ahí con las papilas gustativas, pero ¿en dónde describo yo que lo que estoy probando es dulce? En la mente. Si oigo algo, ¿en dónde lo analizo? En la mente. Si veo algo, ¿en dónde si puedo percibir qué color es lo que estoy viendo? En la mente. Si huelo algo, ¿cómo puedo saber si el aroma es grato o desagradable? No me lo dice la nariz, me lo dice la mente. Entonces la Biblia claramente dice ahí que el temor que el apóstol Pablo tenía, mis amados hermanos, y es el mismo temor que nosotros como ministro y como padres, cada uno de nosotros pues tenemos, ¿verdad? Que así como la serpiente le embotó los sentidos a Eva y le ganó la batalla en la mente, de igual forma también pase lo mismo, mis amados hermanos, con nosotros, con nuestras ovejas, con nuestros hijos. Y vaya si no le ganó la serpiente a la mujer la batalla en la mente, porque la Biblia, es que la serpiente, mis amados hermanos, era muy astuta, porque la serpiente llega y le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho
que no pueden comer del árbol que está, según la versión que se lea, en el centro del huerto. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que el árbol que estaba ahí en el centro del huerto era el árbol de la vida. Entonces, y también ahí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la serpiente viene con su astucia, mis amados hermanos, y parte del engaño es que le hace ver de que no podían comer del árbol que estaba en el centro. Y el árbol que estaba en el centro era el árbol de la vida, del cual ellos sí podían comer. Porque claramente Dios le da la instrucción a Adán, ¿verdad? Antes de que estuviera la mujer, le dice, puedes comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida sí comían. Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 22, 23, 24, uno de ellos, Dios dice que tenía que echar al hombre, no sea, dice, que extienda su mano al árbol de la vida y viva eternamente. Pero ¿cómo iba a vivir eternamente? En la condición de pecador. Entonces la serpiente viene y manipula en la mente, mis amados hermanos, a Eva, haciéndole entender de que no podían comer del árbol de la vida. Y entonces viene la mujer y le dice, podemos comer de todos menos, le menciona el árbol, y no podemos ni tocarlo, le dice. Y ustedes y yo sabemos que esa instrucción no vino, mis amados hermanos, de parte de Dios, porque Dios no le dijo a Adán de que no podían tocarlo. Lo que Dios le dijo es no coman. Entonces viene la serpiente y engaña a la mujer. Yo me imagino, mis amados hermanos, que le dijo, bien, sí pueden tocarlo, venite, vamos. La mujer lo ha de haber tocado y no pasó nada. Entonces luego dice que la mujer vio el fruto y se dio cuenta que el fruto era hermoso. Ok, lo que acabamos de mencionar, lo vio, pero ¿en dónde discernió ella de que el fruto era hermoso? En la mente. Luego dice que también lo vio y se dio cuenta de que el fruto era bueno, dice, para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿en dónde se dio cuenta de que ese fruto era bueno para alcanzar sabiduría? En la mente. Entonces, mis amados hermanos, ¿en dónde le ganó la batalla Satanás a la mujer? En la mente. Entonces ahí nos damos cuenta ya de que la batalla, mis amados, las batallas en la mente no son cualquier cosa, mis amados hermanos. Por eso la misma Biblia dice de que ustedes y yo tenemos que tomar el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y si una característica tiene el escudo como parte, mis amados hermanos, de la armadura de Dios, es que el escudo es un arma de defensa y tiene la capacidad de poder cubrirnos desde la cabeza hasta los pies, según cómo pues el que lo tenga lo ejecute, ¿verdad? Pero el escudo, aunque no tenga el tamaño de la persona, pero si es bien utilizado, nos puede cubrir la cabeza, nos puede cubrir el pecho, nos puede cubrir los pies. Amén. Y por eso claramente dice que el escudo que sirve para apagar los dardos encendidos del maligno es la fe. ¿Y qué es la fe, mis amados hermanos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cómo el enemigo nos estorba, mis amados hermanos, en la mente, estorbando nuestra fe, haciéndonos dudar. Y ustedes y yo sabemos que está escrito que cuando le pidamos al Señor, le tenemos que pedir con la convicción de que Él es Dios, con la convicción de que Él existe, con la convicción de que Él es galardonador y remunerador de todos aquellos que le buscan. Entonces podemos pedir, pero dice la Biblia, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar, llevado de aquí para allá por cualquier viento. Y termina diciendo, no piense tal hombre que recibirá lo que ha pedido. ¿Por qué? Por la duda. Entonces, ¿de qué nos tenemos que llenar nosotros para poder vencer
las batallas en nuestra mente, nos tenemos que llenar de fe. ¿Y qué es la fe? Volvemos a la carga, mis amados hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque escrito está que el justo por la fe vivirá, que el justo, mis amados hermanos, por medio de la fe agrada a Dios. Que el que no tiene fe, mis amados hermanos, tampoco tiene obras. Y si no hay obras, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a demostrar que tenemos fe? Prácticamente nuestra fe, es lo que está escrito, estaría muerta. Entonces la fe es muy importante para que ustedes y yo nos aferremos a que si Dios, por ejemplo, nos dijo, yo no sé qué tipo de palabra, bueno, el Señor les haya dado a ustedes, mis amados hermanos, pero si hay alguna profecía que Dios les dio por medio de alguien y esa profecía no se ha cumplido, no significa de que esa palabra no se va a cumplir, no significa de que el que me la dio no es un siervo de Dios, no significa de que sean tus pensamientos o los buenos deseos del hermano o la hermana que te dio la profecía. Significa, mi amado hermano, que te tienes que llenar de fe para poder ver cumplida esa promesa. Y para eso precisamente es que Dios nos da las promesas. Dios nos da las promesas, mi amado hermano, para que en medio de los momentos difíciles, para que en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de los desiertos, nos recordemos de que Dios dio una promesa de la tierra prometida. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Dios no cumplió su palabra? Claro que sí, Dios cumplió la palabra. Dios le dijo a Moisés, tú ve y saca al pueblo y yo me voy a encargar de introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Lo hizo Dios? Claro que sí lo hizo. ¿Y por qué no entraron la mayoría de los que salieron de Egipto? Por la falta de fe. Porque ustedes y yo sabemos que en el camino, mis amados hermanos, empezaron en sus pensamientos a renegar. En su mente empezaron a decir, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? No fue eso lo que te dijimos, Moisés, que nos dejaras en Egipto. Allá en Egipto teníamos, dicen ellos, teníamos cebollas, teníamos puerros, teníamos sandías, teníamos pescado, teníamos ajo y hasta sepulcros teníamos. Allá nos hubieras dejado. Entonces, ¿en dónde les ganó la batalla, mis amados hermanos? El enemigo, en la mente, en el desierto. Mas, sin embargo, aquellos que se aferraron a la promesa del Señor, estoy hablando de Josué y Caleb, lograron entrar. Miren esto otro, pues. Lamentablemente no les he leído ninguna cita del tema, mis amados hermanos, pero sí estoy hablando de la Biblia. Con esto voy a ir terminando porque ya casi a justo una hora de estar hablando, pero quiero que veamos este pensamiento. Miren, pues, la Biblia dice, mis amados hermanos, que las langostas, menciona varias cosas interesantes de las langostas, pero yo les voy a mencionar dos. Las langostas dice que son el ejército de Dios. Las langostas dice que aunque no tienen literalmente los animalitos, ¿verdad? Una cabeza, uno que los dirija, salen como ejército. Amén. Y espiritualmente pues son el ejército de Dios. O sea, vean eso. Dos cosas muy interesantes acerca de las langostas. Son un ejército, dejémoslo ahí. Pero son el ejército de Dios y también se forman como un ejército. Ahora bien, vean esto, pues. Cómo muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos el entendimiento de lo que somos para Dios, de lo que somos en Dios, pero aunque lo sabemos, los pensamientos, mis amados hermanos, nos ganan demasiada ventaja y permiten que el conocimiento que tenemos se quede nada más en pensamiento, pero sin entendimiento. O sea, yo pienso esto, pero no lo entiendo. Y por cuanto no lo entiendo, entonces no sé quién, qué soy para Dios, cómo me ve Dios a mí. Vean esto, ya les dije cómo ve Dios las langostas. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que Moisés envió a los espías, ¿verdad? Escogió a 12 y los envió a espiar la tierra. La Biblia dice que regresaron 2 con buenas noticias, Josué y Caleb, pero que regresaron 10 con un mal informe.
Y escuchen qué sorprendente lo que estos 10 dijeron, mis amados hermanos. Es lo que les acabo de decir. Tenían conocimiento, pero no entendieron, ni siquiera entendieron lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esa tierra es una tierra donde viven gigantes. Y escuchen esto, yo sé que ustedes ya saben qué es lo que voy a decir. Y nosotros, comparados con ellos, éramos parecidos a langostas. Miren que, como hubiera dicho el Chavo del 8, ay, qué bruto hubiera dicho. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Ellos mismos dicen que eran como langostas. Y la Biblia dice que las langostas son el ejército de Dios, que las langostas salen en bandadas como ejército. Entonces ellos mismos se ven como langostas, pero no lograron entender en su mente, en su corazón, de que ellos mismos eran el pueblo de Dios y que no hacía falta tener el tamaño de los gigantes, sino que lo único que hacía falta era dejar que como langostas Dios los dirigiera e iban a conquistar aquella tierra. Mas sin embargo, no, ellos vieron la langosta desde un punto de vista pequeño, insignificante. Esos gigantes como langostas nos aplastan, podemos decir nosotros el día de hoy como cucarachas, ¿verdad? Como cucarachas nos aplastan. Y saben ustedes que las cucarachas, dicen mis amados hermanos, que si hubiera en el planeta Tierra una guerra atómica, los únicos seres vivientes que sobrevivirían serían las cucarachas. Vean qué tremendo, hermano. Porque las cucarachas tienen una capacidad de adaptarse y de sobrevivir que ningún otro ser viviente sobre la tierra la tiene. Vean qué tremendo. Entonces estos, mis amados hermanos, se dan cuenta. Sabían que eran como langostas, pero no entendieron el por qué estaba ese pensamiento en sus corazones de como langostas, el ejército de Dios. Entonces se menospreciaron y agarraron las cosas por otro lado, que no era como Dios los tenía predestinados, sino lo tomaron en su mente, en sus pensamientos. No lograron entender los pensamientos de Dios y lamentablemente para ellos perecieron en el desierto, perecieron en la batalla de su mente. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y que con la ayuda del Señor ustedes y yo identifiquemos las batallas en nuestra mente, porque sí, en el nombre de Jesús tenemos la capacidad de fructificar, tenemos la capacidad de multiplicarnos, mis amados hermanos, claro que sí. Pero es tiempo de que dejemos de menospreciarnos en nuestra mente. Caleb, mis amados hermanos, le dice a Josué, esa tierra, cuando yo tenía 45 años, Moisés me la dio. El día de hoy tengo 85 años y no he heredado la tierra. Josué le dice, pero esa tierra es tierra de gigantes, no importa, dámela. Yo la voy a conquistar porque tengo el mismo vigor de cuando tenía 45 años. Estamos hablando, mis amados hermanos, en nuestros tiempos de un hombre de 85 años, en donde un hombre a los 85 años, la mayoría, no todos, ¿verdad? Ya lo único que quieren es casi que morirse, mis amados hermanos, porque se sienten inútiles. Mas sin embargo, a los 85 años dice, esa tierra Moisés me la dio y hasta la fecha no me la han entregado. Dámela, yo voy y la conquisto porque tengo el mismo vigor de cuando tenía 40. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero a los 40 años uno está lleno de vida, vigoroso, está fuerte. Ahí sí que si le ponen algo enfrente uno lo conquista. Entonces de igual forma, a la edad que ustedes y yo tengamos, no importa, tenemos la capacidad de poder conquistar aquello que Dios nos ha puesto a conquistar. Escrito está, en nuestras manos puso el poder de hacer riqueza y en nuestros pies lo que la planta de nuestros pies pisare sería conquistado. Josué, hay una palabra en el libro de Josué, creo que Dios le dice, Josué, tú ya eres anciano y aún le dice, hay mucha tierra por conquistar. Amén. Entonces nos toca, mis amados hermanos, conquistar primeramente nuestra mente, nuestros pensamientos.
Y en el nombre de Jesús les digo algo: si ustedes y yo logramos alinear nuestros pensamientos al Señor, al Espíritu Santo, con todo respeto se los digo, vamos a dejar de perder el tiempo pensando tonterías, pensando que el profeta Jeremías, ¿verdad? Soy un niño. Gedeón, yo soy el más pobre, mi familia es la más pobre, yo el más insignificante. Moisés, yo soy tartamudo. El profeta Elías, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Mefiboset, él mismo se tilda como un perro. El rey David, él mismo se tilda como un perro, mis amados hermanos. Mas sin embargo, démonos cuenta, con todos y cada uno, con excepción de Mefiboset, ¿verdad? Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque a Mefiboset no hubo quien lo sacara, a pesar de que lo sacaron de Lodebar, lo llevaron a la mesa del rey, le pusieron siervos, le devolvieron la herencia, mas sin embargo, en sus pensamientos, él seguía siendo un perro. Y así se murió, mis amados hermanos. Así que el Señor nos ayude, que nos auxilie, que nos dirija, y que esta palabra, mis amados hermanos, aunque no avanzamos prácticamente nada, porque no les di ninguna cita del tema, nada más que el título, ¿verdad? La batalla en la mente. Pero yo creo que esto nos va a servir para que ustedes y yo reflexionemos en nuestros pensamientos, seamos sinceros con el Señor, porque la Biblia dice que Él escudriña todo. Así como el Espíritu de Dios escudriña las profundidades de Dios, así el mismo Espíritu escudriña las profundidades del corazón del hombre, mis amados hermanos. Y ustedes y yo lo sabemos, no hay lugar alguno en donde nos podamos esconder de Dios. No hay, mis amados hermanos, pensamiento alguno que el Señor no sepa. Termino con esto. Recordemos que la Biblia dice que aún la palabra, mis amados hermanos, está en nuestra boca, en nuestro labio. O sea, no se ha pronunciado, pero Dios ya sabe qué es lo que vamos a pronunciar. Amén, amén y amén.